Hola colegas, bienvenidos a Radio Vita. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis a este canal para que siga trabajando en traer nuevos vídeos y nuevos aportes. Lo que vamos a ver hoy es un juego que lleva desarrollándose durante un año por el equipo de desarrolladores de Qubit Games. Estamos hablando de The Forest of Horror, un juego de terror bastante interesante y que tiene una historia que está muy trabajada y muy currada por estos grandes genios. Nos recomienda que nos pongamos auriculares para disfrutar de una mejor experiencia. Lo primero que más me llama la atención es el menú principal, ya que han sido muy originales y han utilizado el tema de Windows 98. Vamos a darle a la X y como podéis ver, actualmente han desarrollado 4 capítulos, por lo que me han comentado, este juego va a constar de 5 capítulos que van a ir desarrollando poco a poco esta historia. Voy a seleccionar el primero y vamos a ver con lo que nos encontramos. Oficial Suleiman aquí, reportando que mi vehículo ha dejado de funcionar de maneras extrañas. Debido a esto tendré que seguir mi camino a pie. No estoy tan lejos, estoy a unos 5 kilómetros del punto de llegada. Espero que salga bien. Cambio fuera. Ya estáis viendo que han incluido voces en español. Yo creo que es hora de que le peguemos una buena revisión y veamos unas primeras impresiones sobre este nuevo juego para PlayStation Vita, pero en pantalla completa. En esta historia nos metemos en la piel del oficial Arnold Suleiman, un nuevo recluta de la policía del distrito ficticio de Halcón Bay, en el condado de Oregón. En Halcón Bay han pasado sucesos muy extraños y nosotros, como oficial de policía, tendremos que investigarlos. A lo largo y ancho de este bosque tenebroso. Vale, aquí tenemos una pequeña guía para un policía novato. Primero, revisa tus objetivos a menudo, te llegarán al teléfono. Vale, tenemos que apretar el triángulo para que nos aparezca el teléfono. Revisa en tu equipo si es de noche. Usa la linterna. Para utilizar la linterna necesitaremos tocar el botón L, gatillo izquierdo. Tercero, si encuentras evidencias podrás leerlas con el cuadrado, lo que acabamos de hacer ahora. 4. Si necesitas ejecutar una acción o recoger un objeto, utiliza el cuadrado. 5. Si llevas las prisas en el cuello, aumenta la velocidad con el botón R. 8. Ándate con cuidado. Vale, le acabo de dar al triángulo y ya estáis viendo que en la esquina superior izquierda nos aparece un teléfono móvil Nokia marcándonos todos los objetivos. Tenemos que obtener la llave, obtener los datos del PC y también tenemos que buscar la linterna. Pues nada, pues no hay bosque por aquí que recorrer. Vamos a seguir avanzando. Madre mía. Esto está demasiado silencioso. Vale, me parece que me acabo de cagar un poco. Acaba de aparecer una voz en off de un tipo que no sé quién es, diciéndome que no me va a gustar nada. Sí. Producto de mis creaciones, claro. Son perfectas, son marionetas. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Pues empezamos bien, ya me he cagado. Y esta es la primera casa en la que me meto. Anda, mirad, colegas. La linterna. Ya hemos encontrado la linterna. A ver qué me pone aquí. Hola, Sally. Soy la señora Morgan. Solo quería recordarte que Cletus prometió llevarme al lado norte del bosque para lo que tú ya sabes. Espero que en esta ocasión todo funcione como debe. Lo esperaré mañana 15 de marzo a las 12 a.m. en la casa de guardias. Atentamente, Margaret Morgan. Bueno, ya nos hemos pegado nuestro primer susto. Voy a salir. Hemos escuchado una voz en off
muy extraña que no sé si se habrá escuchado bien. Pero vamos, que... esto no mola. Voy a seguir avanzando por aquí, por el bosque. Este es un juego de terror, colegas. Nos va a poner a todos la piel de gallina una vez se lance. Bueno, aquí hay otra casa. Y ahí hay una nota. Vamos a pegar un salto con la X y a ver qué dice esta nota. Que descanse en paz. Esta mañana la señora Margaret Morgan dejó este mundo a la edad de 75 años. Esta señora era conocida y respetada por la comunidad. Era la mayor de 8 hermanas. La señora era famosa por ser fundadora del distrito de Halcon Bay, etcétera, etcétera. Yo voy a seguir avanzando. ¡Ay! De verdad, ¿esto era necesario? Pues yo tengo que ir ahí, que yo tengo que entrar y coger la llave. Uf, menos mal que se ha ido. Una aparición extraña, colegas. Vamos a salir. En la descripción os dejaré un enlace con el Discord de estos genios y también con su canal de YouTube, para que vayamos a apoyarles. Vale, de ahí es de donde hemos venido. Entonces acabo de dar una vuelta y me acabo de perder por este bosque que no se ve un pijo. Nos falta un objetivo. Conseguir los datos del PC. Así que tendremos que buscar otra cabaña por aquí perdida en el bosque. Mirad. Ahí al fondo hay una cabaña y tiene luz. Y me parece que por esa cabaña no nos hemos dejado caer. Así que... a ver si cumplimos con los objetivos. No, aquí no hemos estado. Vale, me parece que no nos vamos a llevar ninguna sorpresa desagradable. ¿Entro o no entro? Me lo estoy pensando, ¿eh? Venga, va, vamos a entrar. Con un par. ¡Me cago en todo lo que se menea! Vale, ya. Tercer susto. Joder. Ahora al cuadrado. Bueno, pues nada, ya lo tenemos todo. A ver qué pone aquí. Oficial Mertens a 17 de noviembre de 1995. No parece haber rastro de las personas que desaparecieron el mes pasado. Una niña y su padre que acampaban en la parte oeste de Halcon Bay fueron borrados del mapa. No hay pistas ni nada que indique que Roberta Fisher y James Fisher fueran víctimas de un crimen. Seguiré buscando por ahí. Bueno, misterio. Mucho misterio. Lo que nos han traído nuestros amigos de Cubic Games. Muchísimo misterio. Pues a ver, si le damos al triángulo, ya estamos viendo que hemos cumplido con todos los objetivos. Tenemos la llave, tenemos los datos del PC y la linterna la llevamos encendida. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de salir de aquí. Espero no encontrarme con nada desagradable por el camino. Vale, ya estáis viendo que aquí hay un muro. Entonces, yo me imagino que si vamos paseando o corriendo, según el nivel de acojonamiento que tengáis, a lo largo de este muro, llegaremos al final del nivel. Porque me imagino que la llave será para abrir una verja. La verdad que está muy bien logrado este juego. Y sobre todo la historia. La historia, esas historias que van añadiendo, están bastante guays. Vale, ahí es por donde hemos venido. Ese es el coche de policía. Por aquí hemos venido. Por lo tanto, lo que voy a hacer es seguir sobre mis propios pasos. Aquí hay un caminito que atraviesa el bosque. Vamos a llegar a la primera cabaña en la que hemos estado. Yo creo que si seguimos recto podremos seguir avanzando. Ya habéis visto los elementos con los que cuenta este juego, el factor sorpresa, esas apariciones que no tenemos ni idea de lo que son. Por el momento. No tenemos ni idea de lo que son por el momento. Luego también esas notas, esos crímenes, esas cosas, ese misterio.
Mirad, ahí al fondo estoy viendo que hay una valla y yo me imagino que con la llave podremos abrir esa valla y seguir avanzando. Aquí estamos en la valla. Perfecto, pulsa cuadrado. Vale. Bueno, colegas, nos hemos pasado el primer nivel y yo creo que con este primer nivel ya podemos todos hacernos una idea. Aquí el oficial Suleiman, reportando que he estado viendo anomalías extrañas a lo largo de mi llegada. No sé qué eran esas cosas. Será mejor tener cuidado. Cambie fuera. Yo creo que a estas alturas ya tenemos una idea bastante clara del tono de este juego. Un juego oscuro, misterioso, que encierra secretos y en el que nos tenemos que meter en la piel de este oficial para poder resolverlos. Nos vemos muy pronto y sed buenos.